Y quiero que pase el pastor David Firma acá, lo puede recibir con un fuerte aplauso. Su última participación de hoy, pero no es la última de este año con nosotros, porque hay Zoom, hay YouTube, hay Facebook, así que lo tendremos todavía muy seguido. Te amamos y estás en tu casa. Muy bien, buenas tardes, noches. ¿Qué es de tarde para ustedes o de noche? Ya es de noche, ok, buenas noches entonces. Para mí en Argentina esto sería la tardecita. Y como a las 8 sería la noche. Pero bueno, estamos acá. Honrado, feliz de poder estar con ustedes, de haber compartido estos días. Sin duda, saben, amo el calor, así que fue buenísimo disfrutar el calor, mientras en Argentina hace frío y los pobres infelices de allá están sufriendo las altas temperaturas. Con respeto, ¿no? Pero más amo el calor de la gente, ¿sí? Y he disfrutado mucho de su calor como gente, como personas. Son muy cariñosos, muy dulces. Sé que usted está acostumbrado a escucharse, pero ustedes hablan muy dulce. El argentino es como muy brusco, muy tosco, ¿no? Pero igual los amamos, hacemos todo lo que podemos para suavizar la tosquedad. Pero de verdad, disfruté mucho de estar en estos días aquí, amamos esta nación, el Señor me permitió, nunca se me hubiera ocurrido venir a Venezuela y en un año Dios me permitió venir 3 veces. La primera vez fue el año pasado, en agosto, luego en septiembre volví a venir con el equipo, en agosto estuvimos con los 4, con mi familia en Caracas y en septiembre vine con el equipo que vino el año pasado, ustedes tuvieron la gracia de recibir al pastor Lito y al pastor Camilo y disfrutar. Vieron, Dios es multiforme, ¿no? Tiene muchas formas la gracia. Ellos quizá trajeron, había que llamar a los bomberos del fuego que trajeron, ¿no? Y yo soy más maestro, más enseñanza, quizá un poco más tranquilo, pero lleno del mismo fuego. Así que, y esta vez fue la 3.ª vez y me voy muy feliz, como decía el pastor, feliz y triste porque me voy. Pero bueno, disfruté mucho. Quisiera en esta noche y gracias a los chicos que nos acompañaron con estas canciones, realmente entender que Cristo es nuestra plenitud, entender que Él es esa esperanza que Dios puso en nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, lo cambia todo y define toda nuestra vida. Porque si Cristo es la plenitud, fuera de Cristo hay vacío, no hay nada. Y entonces yo quiero que usted entienda en este tiempo que lo que Dios está produciendo es mayor luz para que entendamos ciertas cosas que tienen como centro la centralidad de Cristo y que usted sepa, y el que avisa no traiciona, que lo que va a producir la mayor luz es una mayor demanda. Haga de cuenta que usted tiene un cuarto todo desordenado en su casa, usted lo tiene ahí, nunca entra, no se enciende la luz y bueno, ahí está. Pero el día que usted enciende la luz y ve el desorden y ve la suciedad, eso le provoca una demanda. Tengo que ordenar, tengo que limpiar. Eso sucede en el espíritu. Cuando el Señor aumenta la luz en nosotros, la luz no nos viene a condenar. La luz nos viene a mostrar lo que Dios va a ordenar. Porque el orden es una de las grandes evidencias del crecimiento de Cristo en nosotros. El orden integral. Así que yo quiero que usted sepa, y si usted se sintió como que estos días fueron como demasiado elevados, como que lo que traemos parece una utopía difícil de lograr, sepa que Cristo es el que lo logra en nosotros, no nosotros. Lo mejor que podemos hacer es dejar de intentar hacerlo nosotros, dejar de fingir, ¿sí? Por eso el amor tiene que ser sin fingimiento, la fe tiene que ser no fingida. Los apóstoles se ocupaban de hablar de esto, para que sea una evidencia real. Esto es una cuestión de naturaleza interna. Como dije el otro día, una planta de naranja da naranjos. No da pera, no da ciruela, no da manga. De una naturaleza de naranja sale naranja. Si nuestra naturaleza interna es Cristo y Cristo aumenta, ¿qué es lo que va a salir naturalmente? Por eso se le dice el fruto del Espíritu. Fruto es algo que sale naturalmente por causa de la naturaleza interna, por la savia, ¿no? Pero obra es algo que hace el viejo hombre, obras de la carne. ¿Sí? No es el tema, pero lo pongo como introducción para que usted sepa que
que hay una demanda y el desafío del Espíritu para nosotros, sobre todo como matrimonios y familias, es si vamos a responder o no a esa demanda. Usted sí o sí va a responder a alguna demanda. Si no es al Señor, va a responder a quedarse en su casa a ver televisión. Porque todo el tiempo hay una demanda. Yo decido a cuál respondo. Va a responder a la demanda del trabajo, a la demanda de los amigos fuera de la congregación. A, no sé, muchas cosas. El sistema mundo está armado para atraer nuestra atención. Y más hoy en día todo es sensorial. Todas las redes, el internet, las películas, todo está armado para atraer tu atención. Y cuando algo realmente nos interesa, podemos estar horas. Por ejemplo, fui hace un tiempo a ver la película Avengers con mis hijos al cine. Acá veo que a algunos les gustan los Avengers. La película dura 3 horas. ¿Saben cuánta gente fue al baño? Fuimos a una sala de cine muy grande. Habría, imagino yo, algo así como 500 personas. Dentro de como 14 salas que hay en ese cine. O sea, todas las salas llenas. La que estábamos nosotros con mis hijos, 500 personas viendo una película que dura 3 horas. ¿Saben cuánta gente fue al baño? 0. Y el Señor me dijo, ¿te das cuenta que si algo te interesa, podés hasta no ir al baño? Y no se preocupe si tiene que ir al baño, no le vamos a estar mirando que está yendo al baño en medio de la predicación. Sí, yo tomo mucha agua porque he tenido problemas en los riñones muchas veces y entonces hoy estoy a base de agua. Aprendí por trituración en vez de por revelación, porque siempre te dicen que tenés que tomar agua, pero no tomás. Hasta el día que empezás a tener cólicos renales. Y les puedo asegurar que de ahí en más tomás 3 litros de agua todos los días. Siempre ando con una botellita cerca. Entonces suelo ir al baño seguido. Pero salvo que sea una urgencia como esa, lo que nos llama la atención realmente no nos mueve del asiento. Y la voy a estudiar y voy a sacar el teléfono y voy a anotar, un cuaderno y lo voy a anotar. ¿Por qué? Porque quiero conocerle más, como cantábamos. Conocer de esta vida que nos fue dada. Ahora, si se acuerdan, ¿cuántos estuvieron el domingo por la mañana? Muy bien, la mayoría. Ok, buenísimo, porque esta es la parte B del domingo a la mañana, ¿sí? O la continuación. Y lo que quiero que entendamos, ese día entendimos que Dios nos puso como para administrar vida en el Edén, ¿se acuerdan? Y toda la historia como Adán desobedeció, termina muriendo y viene Jesús a traernos vida. ¿Sí? No voy a hacer un resumen del mensaje, pueden volver al canal de YouTube y verlo, pero necesitamos entender que siempre se trató de una cuestión de vida. Y como es vida, es algo que se vive todos los días. Y como es vida, es algo que no se puede fingir. ¿Hay algún médico acá? ¿Nadie? ¿Aquí? ¿Qué pasa si yo llego y me cierro los ojos y digo estoy muerto? ¿Qué chequeo van a hacer los médicos para ver si estoy...? En 2 segundos late el corazón, aunque sea mínimo, pero... O sea, no se puede fingir estar vivo o estar muerto. ¿Estoy vivo o estoy muerto? Y no hay fingimiento. No es cuestión de... Dios no nos trajo rituales, fiestas, reuniones, las disfrutamos, amamos encontrarnos con nuestros hermanos, edificarnos. Pero lo que Dios vino a traernos es vida. Entonces es una vida que se vive 24/7. Ahora, hoy quisiera que nos tomemos un rato, 7:09, ok, para tener claro, ¿hasta qué hora tengo? Vamos, hasta las 10. Le voy a tomar Mire, Pablo hablaba horas. Pablo llegó a hablar 8 horas un día, seguido. Cuando se cayó un muchacho por la ventana, ¿se acuerdan? O sea, y nosotros no nos aguantamos 1 hora de mensaje. Bueno, yo le aviso, yo hablo 1 hora y media más o menos, así que el que avisa no traiciona. Vamos a hablar en esta noche un poquito, a profundizar, diseñados para preservación de vida. Entender el diseño es algo muy importante. Si yo no entiendo el diseño, puedo hacer mal uso de algo, dañarlo, y no me puedo quejar con el fabricante, porque en realidad fue diseñado para algo, yo lo usé para otra cosa y se dañó. Cuando nosotros ignoramos el diseño de Dios, solemos usar nuestra vida, usar el matrimonio, usar la familia, usar el dinero, usar todo lo que Dios nos da para administrar, porque todo Él es el dueño. Ya lo vimos el domingo, un acto diplomático, envió a su hijo y recuperó todo lo que era suyo. Entonces yo soy solo un administrador, no soy el dueño, Él es el dueño. Si yo ignoro el diseño, lo que voy a hacer es hacer uso como si fuera el dueño, y uso para mí, me voy a equivocar, voy a llorar, me va a ir mal, y no es el diseño de Dios. Entonces, entender que fuimos diseñados para preservación de vida define muchas cosas en nuestra vida y quisiera que el Espíritu Santo nos ayude
a que a partir de hoy, con el entendimiento o el aumento del entendimiento en cuanto a esto, cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de que Dios pueda contar con nosotros para preservar su vida en las generaciones. Mire, usted sabe, repito, Génesis, la vida se perdió. Por eso Jesús viene a ofrecernos vida. Pero en el medio, para que no le queden dudas, el plan siempre fue el mismo. El diseño siempre fue preservación de vida. Déjeme leerle un texto que usted conoce mucho. Voy a leer Génesis 45 para... No sé quién está en la compu hoy. Ana, muy bien. Ana. Génesis 45 del 4 al 8 en NBI. Y dice lo siguiente, una historia muy conocida por todos. No obstante, José insistió: acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Preste atención, quiero que usted preste atención a esta historia. Esta historia está en el medio, entre el Génesis y cuando Cristo viene a encarnarse a la tierra. Cristo vino a traer vida. Sin embargo, en toda la historia lo que Dios hizo fue garantizarse que la vida sea preservada. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Présteme atención un poquito, no lea el texto porque se va a confundir. Présteme atención y ahí vamos al texto de nuevo. Conoce la historia, Josué fue vendido, José pasó por, ¿viste esas historias de gloria en gloria, pero para atrás? Hacia el fondo, no para arriba, para abajo, ¿no? Entonces la pasó muy mal toda su vida y en la mayoría de esa historia tiene que ver con la autoridad. Con su padre, con sus hermanos mayores, con sus empleadores, con la gente a la que él sirvió. Final de la historia usted conoce, está en la cárcel, sirve a la cárcel, sirve a todo, le sirve a unos muchachos que después se olvidan de él, lo dejan tirado. Pero al final de la historia Dios tenía un plan. ¿Y por qué le hago esta introducción? Porque quiero que usted entienda que nuestra experiencia ni define ni anula el diseño de Dios. Puede ser una experiencia terriblemente traumática como la de José. Sin embargo, él al final de su historia puede entender lo que Dios estaba haciendo. Dios está en el asunto. Hermano, nosotros tenemos el diario del lunes. Si nosotros ya sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, esto que estoy pasando va a colaborar con el plan de Dios. Si yo puedo saber eso, yo ya estoy libre de estrés, de ansiedad, de temores y preocupación. O debiera estar libre. Lo que pasa es que nosotros sabemos el concepto, pero no lo tenemos como vida. Entonces José le está diciendo, y es interesante que él le dice, él no es que sí, ya los perdoné y están flotando en una nube, no. Muchachos, ustedes me vendieron. Pero él no está hablando desde el rencor, él está hablando desde los hechos concretos, y esto fue lo que pasó. Por eso él le dice: yo soy José, el hermano de ustedes a quienes vendieron a Egipto, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido, pues en realidad, y escuche esa palabra, en realidad, acá hay dos realidades, una es la que ustedes me vendieron, pero en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Esto es impresionante, que una persona al final de su historia, con todas las injusticias que experimentó, con todo el desastre que tuvo que experimentar, pueda llegar a tener la conciencia de la realidad de Dios para su historia. Y recuerde esto, por favor, y dejemos de minimizar el hecho de que Cristo está en nosotros. José no tenía el Espíritu Santo en su interior como nosotros. O sea, la demanda es mayor para nosotros. ¿Cómo interpreta usted su historia? ¿Cómo interpreta usted sus situaciones adversas? Lo que está pasando hoy. Porque usted tiene el Espíritu Santo en su interior recordándole, Dios va a formar a Cristo en tu vida. Recordándole, el interés de Dios es que todo esto colabore con su plan. Usted ya tiene la demanda más alta que esta. Entonces José sigue diciendo: desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para es propósito. ¿Ve? Todas las cosas ayudan a bien. O sea, a los que según su propósito son llamados. José está entendiendo, Dios tiene un propósito. ¿Para qué me envió? Para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. ¿De qué se trata? De la preservación de la vida. No de mi historia. Y qué injusto. Espero que Dios me redima y que el diablo me devuelva todo lo que me robó. Mira, hermano, el diablo no te robó nada, no tiene nada tuyo porque estás en Cristo. No estamos peleando con el diablo. No ignoramos sus maquinaciones, pero sus maquinaciones ¿cuáles son? Movernos de Cristo. Ahí terminó la historia. No hay guerra, pueden haber luchas cotidianas que Él enfrenta contra nosotros para movernos de Cristo, para desviarnos de Cristo. José está diciendo 2 veces
en poquitos versículos. La cuestión es así. Yo pasé por esto para que su vida sea preservada. Escuche cómo termina esta parte. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. O sea, él vuelve a decirle, es como diciendo, muchachos, ustedes me vendieron. O sea, y se lo dice 2 veces. O sea, él no está olvidando su historia. ¿Entiende lo que eso significa? No es que mágicamente estamos en Cristo y todo se borra. No. Usted puede acordarse de la historia. El tema es qué significado usted le dio a la historia. Yo me acuerdo de momentos durísimos de mi vida, pero hoy reconozco que esos momentos me trajeron donde estoy hoy. Me pudo haber ido muy bien en algún tiempo económicamente, pero no veía a Cristo. Eso es una tragedia. Si yo me hubiera muerto en aquel momento, tuve varias situaciones cerca de la muerte, no podría decir consumado es. Pero el solo hecho de que mis hijos hoy de 21 y 18 años estén entendiendo lo que yo entendía a los 42, no porque yo les hice entender, sino porque me comprometí con la verdad y colaboré con ellos para que lo vean. Ellos me llevan 30 años de ventaja. Yo hoy podría morirme tranquilo, porque les dejo a mis hijos una mayor medida de verdad. Y mis hijos hoy a los 21 ya están comprometidos con preservar la vida de Dios en las generaciones. Yo lo entiendo hoy. Entonces, dice él, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Sueño de cualquiera, ¿no? Vamos a entrar a política, Dios nos va a poner al mando. Sí, el tema es ¿para qué? José está identificando que si él está en un lugar de autoridad, es el segundo del país más poderoso de la tierra en ese momento. Como si ustedes le dijeran hoy que va a ser vicepresidente de Estados Unidos. Pero él no lo considera así como algo, wow, qué lindo, soy el vicepresidente. Él dice, Dios me puso acá, porque Dios tiene un plan. Y el plan es preservar la vida en la generación. ¿Por qué le muestro esto? Para que usted entienda que en el plan de Dios, aunque todavía Cristo no había venido para ofrecernos vida, Dios estaba preservando su vida en las generaciones. Recuerde que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos, ¿sí? Que son las 12 tribus de Israel. Luego viene Saúl, David, Salomón, Jesús, genealogía de David. O sea, hay una historia, hay un plan. Dios está llevando adelante su plan. El tema es cómo yo interpreto mi vida dentro de ese plan. Y ese es el desafío que el Espíritu Santo está trayendo sobre nosotros y las familias en este tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hay una palabra muy importante que usted y yo necesitamos redefinir y entenderla de la mente de Cristo. Y esa palabra es autoridad. En naciones como las nuestras, que tenemos autoridades déspotas, autoridades que se abusan de la gente, que destruyen la nación para enriquecerse, que presentan el concepto de socialismo, pero viven como capitalistas. Con todo respeto, si hay alguno acá que podemos charlarlo después si quiere, pero no estamos hablando de política. Lo que estoy diciendo es que Jesús dijo, los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. Nosotros debiéramos ser los que no se enseñorean del otro, nosotros debiéramos ser de los que sirven al otro. Y José lo está entendiendo. José no se quedó por la mala experiencia, enredado en angustia y en rencor. José interpretó su vida desde el plan de Dios. Y el plan de Dios es que él estuviera en autoridad para preservar la vida de las generaciones. Necesitamos entender la autoridad desde la mente de Cristo, porque si no va a ser muy difícil experimentar salud personal, salud matrimonial, salud familiar, salud en nuestras generaciones, porque vamos a estar enredados con las experiencias. Por eso muchas veces decimos, si Dios es como mi papá, no quiero saber nada con Dios. Porque estoy definiendo la paternidad desde mi mala experiencia en vez desde como Dios ve la paternidad. Y si usted lee las Escrituras, paternidad es el eje de las Escrituras. Una y otra vez va a ver a Dios presentándose como Padre. La historia de Abraham es la historia de Dios. Un padre que ofrece a su hijo, un padre que busca novia para el hijo, la iglesia. Es la historia de Dios. En la historia hay casas. Paternidad es un lugar donde se provee pan y se preserva la vida en las generaciones. Es la historia de Dios. Y viene Jesús, se encarna, el Cristo eterno en Jesús, y Él dice, mi Padre, y presenta a mi Padre. Y cuando Él empieza a decir mi Padre, lo quieren matar. Porque era una herejía. El judío, y más el religioso, ni siquiera menciona la palabra Dios.
hasta el día de hoy un judío de pura cepa te pone de-os. No puede escribir siquiera la palabra Dios. Entonces Jesús presenta a Dios como Padre, pero eso no es algo que presentó Jesús, eso está en la historia. Necesitamos ver la autoridad desde la mente de Cristo. La autoridad por diseño de Dios, como lo acabamos de ver en la historia de José, es un instrumento de consolación y edificación para preservar la vida de Dios en nosotros. O sea, usted cada vez que se encuentre con una autoridad, tiene que ver que hay un proyecto de Dios multigeneracional que tiene que trabajar para preservar la vida de Dios. Cuando entendemos que se trata de una vida, ese es como el tamiz, como le dicen usted acá, la zaranda, ¿no? ¿Entienden ese concepto? Donde no sé cómo decirlo, se tamiza, sí, ok. Pasa a lo finito, queda a lo grueso, ¿no? ¿Cómo puedo medir yo si una autoridad es según el diseño o no? Porque la autoridad, y lo vamos a ir entendiendo ahora, va a preservar la vida de Dios si es un diseño de Dios. La autoridad que se enseñorea de mí impone en riesgo la vida, no es una autoridad según Dios diseñó. Vamos a avanzar un poquito porque me están mirando como asustado y van a ver que no estoy inventando nada. El problema en líneas generales es que las instituciones puestas por Dios fallaron en demostrar la autoridad como Dios la diseñó. Entonces hoy tenemos todo un cortocircuito en el pensamiento de la autoridad. Pero cuando el Señor nos está trayendo luz y como personas, como matrimonios, como familias, podemos entender lo eterno, alinearnos a lo eterno, conocer el plan de Dios, conocer su propósito, entender la obra de la cruz, entender su vida impartida a nosotros, entender que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. La verdad es Cristo, o sea, el Espíritu Santo permanentemente nos va a ir llevando a Cristo. Ese es la zaranda. Lo que no pasa por ahí no me lleva a Cristo, no es según Cristo, como dicen los apóstoles, no es de Dios. Puede ser gigante, tener un cartel gigante adelante, llamarse iglesia, sin embargo no produce, no trabaja por el interés de Dios que es Cristo y su formación en los santos, no pasa la prueba, no me lleva a Cristo. Y no estoy diciendo para criticar a los otros, no estamos acá para criticar a nadie ni tirarle piedra a nadie, estamos para modelar una vida, para que Dios pueda encontrar en nosotros, como en José, personas que preservan la vida de Dios. Y cuando se acerquen a nosotros, sean nuestros hijos, sea un vecino, sea el de la otra iglesia, encuentren en nosotros la expresión del Hijo, el amor, la paciencia, la tolerancia, un modelo de vida. No andamos por ahí peleando si nos vestimos de una manera o de la otra, si guardamos un día o el otro, si hacemos una fiesta o no la hacemos. No se trata de reuniones. Si cayeran, ya lo vimos en la pandemia, no se podían reunir. Mucha gente hasta perdió los salones. ¿Y qué pasa? De repente Dios ya no está, no puede hacer nada, no puede hacer un milagro, no puede ministrar a las personas, Dios se fue, no. Cristo siguió en nosotros intacto. Seguíamos siendo tan benditos como antes de la pandemia. Escogido, amado. Claro, pero si yo no tengo definido el concepto de vida en mí, yo me acuerdo, alguna gente me empezó a escribir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué pasa? Y empezaba a hacer preguntas a los pastores, a los líderes, por ahí los que estamos un poco más visibles se animan a escribirte por privado y hacían unas preguntas. Yo no podía creer que hermanos nuestros estaban preguntando esto. ¿Será que Dios está juzgando al mundo? ¿Dios está enojado? No, hermano, no leíste Isaías, no viste lo que se cumplió en la cruz. Todo el castigo de Dios fue sobre su Hijo en la cruz. Si todo el castigo significa no que ninguno. ¿Cómo Dios va a estar castigando si ya lo hizo? Y Dios no opera de esa manera. Si Él nos reconcilió consigo mismo, todo el mundo está reconciliado con Dios, solo que no lo saben. Y nuestra función es salir a notificarle, hermano, estás reconciliado con Dios, solo que estás viviendo como si no fuera real porque no lo sabías. Entonces las personas abrazan a Cristo, abrazan la cruz y viven la reconciliación. Necesitamos volver a alinearnos a lo que Dios dice, a su diseño, y ser familias que viven con una mente institucional. Una familia que vive con mentalidad institucional entiende que Dios es fuente de toda autoridad. Le decía el otro día, no me acuerdo si a los hombres, porque fueron tantas reuniones que yo no me acuerdo qué le dije a quién, pero el Espíritu Santo sabe y usted se va a acordar que el único momento en que Jesús habla, después que fue apresado, maltratado, escupido, golpeado, los látigos tenían unas puntas de metal que arrancaban la carne de su espalda, hasta que se veían las costillas en su espalda. Ese fue el nivel de la golpiza que recibió Jesús antes de ir a la cruz. Y Él no dice ni una palabra, hasta que Pilato, porque Pilato estaba viendo que esto era una injusticia,
Y Pilato le dice, Jesús, ponete las pilas, o sea, yo puedo salvarte de esto. Y es el único momento donde Jesús habla y le dice, sí, no te agrandes porque si tenés autoridad es porque mi papá te la dio. Fíjense que Jesús, el único momento que habló es cuando alguien quiso meterse con la autoridad, porque Jesús entendía que la autoridad la tiene Dios y Él es fuente de toda autoridad. Ahora fíjense, hablamos de autoridad, hablamos de institucionalidad, mente institucional, y a usted le hace cortocircuito porque tenemos mala experiencia. Pero como José, mi experiencia no define nada, solo fue mi experiencia. A algunos le tocará estar mejor, de este lado del mundo estamos generalmente mejor, del otro lado del mundo los matan por decir Jesús, lo encuentran con una Biblia y les degüellan, los ahorcan. Fíjese lo que pasa en Turquía, Pakistán, Irán, China, Corea del Norte. Cuando vino la pandemia, China aprovechó para echar a todos los misioneros que había. No sé si sabía eso. ¿Sabe qué hizo el Señor? El evangelio corrió tanto en China que cuando echaron a todos los misioneros del exterior, los propios chinos se transformaron en misioneros y están predicando por todos lados y no lo pueden parar. No se puede parar el evangelio y la vida cuando alguien se compromete con el avance de la vida. ¿Saben lo que vemos cuando vamos a lugares como este? Que no importa quién esté gobernando y cuál sea la situación del país, la iglesia no para. El evangelio avanza, porque la vida de Dios es lo que alguien se compromete en preservar. Uno fue José. Y el desafío que quiero que aceptemos esta noche, hacer nosotros, la garantía para Dios. Ustedes son en esta ciudad la garantía para que la vida de Dios sea preservada. Nosotros no andamos predicando temas por ahí, no andamos enseñando cosas. Le hemos llamado escuela dominical, ¿saben qué? Y otro le llama escuela sabática. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos peleamos y nos dividimos. Pero Dios habla de la escuela de Cristo. ¿Nosotros estudiamos Biblia o estudiamos a Cristo? Pregunta tramposa. Claro, estudiamos a Cristo a través de la Biblia. Las Escrituras fueron escritas para mostrar a Cristo. Jesús se lo dijo a los discípulos y se lo dijo a los líderes religiosos. Ustedes, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque Moisés escribió de mí. ¿Se acuerda Camino de Maús cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos y los discípulos no lo reconocieron? Y Él entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y tomó todo lo que es la Torá, los profetas, los salmos, y a través de las Escrituras le mostró lo que decían de Él. No somos bibliocéntricos, somos cristocéntricos, pero amamos las Escrituras. Porque las Escrituras fueron escritas para que nosotros veamos y entendamos a Cristo. Entonces, si empezamos a ver todo desde el diseño de Dios, lo que vamos a hacer es empezar a redefinir las cosas por como Dios las dice y no como nosotros experimentamos. Porque yo puedo haber tenido una linda experiencia. ¿Vieron cuando hacemos las reuniones y tomamos los testimonios de la gente? A veces parece una competencia de quién fue más malo. No, porque yo maté a 10 personas. Y él viene el otro y dice, no, yo era un violador. Y viene el otro y dice, yo era súper adúltero. Y si no me cree, pregúntele a esta hermana, a esta hermana, a esta hermana. Usted se ríe, pero eso pasó una vez en una congregación. Claro, de repente estaba yo nací en una familia cristiana, tercera generación de creyentes. Y lo más malo que había hecho era tocar el timbre en una casa y salir huyendo. Malísimo yo, ¿no es cierto? Entonces, pero hermano, cuando nosotros vemos todo desde la mente de Dios, desde la mente de Cristo, ¿saben qué entendemos? Que nosotros todos estábamos muertos y todos hemos recibido vida. Ese es el verdadero testimonio que tenemos para dar. No importa cuán malo fuiste mientras no estabas en Cristo, porque en Cristo ya está, pero cuando no estás en Cristo, estás en Adán. Para Dios da igual si mataste 5, 10 o 500, o violaste a uno, o fuiste adúltero o borracho, no importa, porque era Adán. No me cree, lea las obras de la carne. Gálatas 5. Tenés celos, iras, arrebatos de ira, contiendas, divisiones, que lo mandamos al psicólogo para que le arreglen el control emocional. Para Dios es carne. Y en la misma lista te pone adulterio, te pone orgías, te pone borrachera. Y vos decís, no, una orgía jamás. Pero está el celo y tuviste celo. Eso es igual para Dios. Ve que nosotros necesitamos dejar de ver las cosas de lo natural y empezar a verlas desde la mente de Cristo, a la cual ya tenemos acceso porque somos el cuerpo de Cristo. La mente de Cristo está en la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo está conectado a la cabeza. Es la cabeza la que baja la orden.
¿Qué opinás, pastor Humberto, de tal cosa? No opino nada, el dedo no opina, la mano no opina, una célula no opina, la rodilla no opina, la cabeza opina. Por eso cuando Pablo decía, sean todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, no es una utopía, es la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué el cuerpo de Cristo se dividió tanto? Porque empezamos a opinar. Pero cuando estamos conectados a la cabeza y escuchamos la voz del Espíritu, todos vamos a escuchar lo mismo. ¿Nunca vio que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, como cantábamos hace un rato? Y te sale Pedro y te dice, fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Está diciendo lo mismo en otras palabras. El apóstol Juan en 1 Juan 5 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dijo lo mismo, los tres están diciendo lo mismo. El criterio era corporativo en la primera iglesia. Hoy lograr un criterio corporativo en toda la iglesia parece una locura, pero Dios lo está produciendo. Porque nos volvemos a centrar en Cristo y la cruz. Si nos centramos en opiniones y en cuestiones secundarias, en doctrinas secundarias, nos dividimos en 45.000 denominaciones como hay en todo el mundo. Ahora, cuando nos encontramos en Cristo y la cruz, ¿saben cómo nos llamamos? Los del camino. Pablo dice, yo iba con celo de Dios persiguiendo a los del camino. ¿Saben que somos nosotros los del camino? A Dios le importa nada si sos bautista, pentecostal, si estás en alguna organización que por causa de quizá de organizarnos y pastorear a más gente nos dividimos como en células, pero no es la división de que somos enemigos y opositores. Para Dios somos los del camino. El camino es Cristo. ¿Por qué le digo esto? Me estoy yendo un poco del tema, pero creo que es muy importante que entendamos que cuando lo vemos desde la mente de Cristo, entendemos que Dios es fuente de toda autoridad. Entonces, si Dios es fuente de toda autoridad y yo tengo una mala experiencia con la autoridad, la tengo que resolver, porque Dios sigue siendo fuente de toda autoridad. ¿Recuerdan a Jesús? Pilato, no te hagas el vivo si estás ahí porque mi papá te puso ahí. Lo mismo cuenta para Maduro, para Cristina Kirchner, para Donald Trump, para quien sea que esté de presidente. Dios permitió que esté ahí. ¿Usted cree que el mundo sigue subsistiendo porque dos locos como Biden, perdón que lo hable así, no, pero dos infelices que creen controlar el mundo no apretaron un botón de una bomba atómica para que el mundo se destruya? ¿O será que, como dijo Pablo en Colosenses, el mundo subsiste por Cristo? Siempre hay dos realidades. Por eso recién le leí a José, dice, en realidad, ustedes me vendieron, pero en realidad, la verdadera realidad es la que Dios dice. En realidad. Así que quiero animarte esta noche a que puedas pensar la autoridad como algo que tiene que ver con Dios. La autoridad es previo a la caída. Es un principio espiritual, estaba antes de la caída. Dios instituyó al ser humano. Y Dios puso autoridad para preservar su vida en las generaciones. Es algo que Dios pensó. No nosotros. Y no tiene nada que ver con la conciencia que tenemos hoy por la experiencia, porque esto es post-Génesis 3. Pero nosotros por la mente de Cristo, por el Espíritu Santo operando, tenemos acceso a Génesis 1 y 2. A cómo fue el diseño. Lo vimos el otro día. Fíjense que el primer Adán falla, porque muere, falla y deja de ser la imagen de Dios, deja de ser la autoridad representativa, ya no puede funcionar como delegado, como enviado de Dios, en nombre de Dios, y empieza a multiplicar su propia imagen en las generaciones. Lo que dice Pedro, heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Ahora viene el postrer Adán, que es Cristo, y él solo vive para obedecer. Él nos devuelve la vida y dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Viene y como el segundo Adán y cumple, recupera la administración de Dios en la tierra. Recupera la imagen, el que ve al Hijo ve al Padre, decía él. En esa realidad estamos hoy, porque estamos de este lado de la cruz. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Así que cuando piense en autoridad, piense en un diseño de Dios para preservación de vida. Fuimos diseñados para preservación de vida. Dios quiere garantizarse que su vida sea preservada en las generaciones. No estamos para llenar lugares de personas, estamos para asegurarle a Dios que Cristo va a crecer en las personas. Entonces sucede como el día de hoy. Muchos de nosotros tenemos personas que congregan con nosotros de otras latitudes, por Zoom. Yo no tengo ninguna ganancia que 10, 100, 50 personas se congreguen conmigo por Zoom. No me suma, no me hace el montón en la reunión. Pero ¿qué es lo que buscamos? Que Cristo crezca en esas personas. Es la lucha de Pablo. Por este fin lucho y trabajo, para presentar a todos perfectos en Cristo. Pablo no trabaja para su ministerio,
no trabaja para llenar de gente, no le tiene preocupado el trabajo, el dinero, cómo va a pagar el banco. Pablo define su lucha y trabajo como presentar a todos perfectos en Cristo. ¿Qué te tiene luchado y trabajado? Porque estamos para estar luchados y trabajados por el interés de Dios. Y el interés de Dios, como dice Romanos 8:29, es que todos seamos transformados a la imagen de su Hijo. Dios está ese es su negocio, no está en otra cosa. Entonces definamos esto. Dios es la única autoridad de todo el universo. ¿Estamos de acuerdo? Todas las demás autoridades son delegadas por Él. Así como le dijo Jesús a Pilato. La autoridad y la obediencia entonces son un principio, ¿sí? Su propósito era preservar la vida de Dios en el hombre. Y esto fue lo que Cristo vino a darnos en la cruz, su vida. Si Cristo vino a darnos vida y el interés de Dios es que esa vida sea preservada, todo lo que hacemos, los que estamos en autoridad, empezando por la casa, siguiendo por las congregaciones, y si Dios te permitió la gracia de liderar, que no es para escalar en posiciones y ser importante por estar acá adelante, porque ya sabemos que servir a Dios no funciona acá adentro. Y si no sabemos, entiéndalo hoy. Porque acá estuvimos adelante, ¿cuánto? 10 personas, 8 personas, por gracia de Dios, porque Dios usa burro, y si no hay burro, usa una pierna de burro como Sansón. Podemos estar hoy acá con el micrófono, entonces solo 8 servimos y los otros no sirven para nada. Cuando en realidad lo que le sirve a Dios es mi vida haciendo su expresión todos los días. Si la gente puede ver a Cristo en mí, y Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y yo estoy parado en el supermercado, estoy parado en un semáforo respetándolo aunque todos pasan en rojo, estoy teniendo una familia en orden, estoy siendo honrado y no me meto en corrupción, Dios está siendo visto a través de mi vida. Eso es servir a Dios. Quizá nunca estés al frente haciendo algo en la congregación, aunque sería bueno que lo hagas, no aquí al frente, sino que puedas servir a tus hermanos, porque en la congregación hay mucho trabajo que hacer. Esto lo sostenemos entre todos. Pero lo que más nos deberíamos dedicar, como dice Pablo, presentar a todos perfectos en Cristo. Pablo era apóstol, recorría iglesias, escribía cartas. Cuando hacía falta, si nadie le había ofrendado y le había ayudado, se ponía a hacer carpas con Priscila y Aquila, que eran matrimonio de colaboradores. No tenía problema en trabajar, pero él no definía eso como su trabajo. Su trabajo era presentar a todos perfectos en Cristo. Y eso es lo que necesitamos entender y tomar el compromiso de preservar la vida de Dios. Entonces, entendiendo esto, entendemos que toda actividad de la autoridad delegada por Dios, es para corregir, para consolar, para afirmar, para fortalecer y para enseñar, con el único fin de cuidar, formar y preservar la vida en los que están bajo autoridad. Y esto tiene que quedar claro como definición en nosotros, porque entonces vamos a poder definir bien lo que nuestros padres están haciendo. Vamos a poder definir bien lo que nuestros pastores están haciendo, lo que quien me discipula está haciendo. Mi interés no es controlar a una persona, mi interés es garantizarle a Dios que Cristo está creciendo en esa persona. Y como dije el otro día, ¿cómo podemos tener garantía? ¿Cómo puedo, estando yo en Argentina, a miles de kilómetros acá, tener garantía de que Cristo está creciendo en los hermanos acá, conectados por el cuerpo de Cristo? Hablo con el pastor Humberto, le digo, hermano, ¿cómo están los hermanos ahí? Y el pastor Humberto está para dar garantía de que Cristo está creciendo en los hermanos. Así funciona el cuerpo de Cristo. Lea Colosenses, lea los Hechos, cómo hablaban, cómo Pablo enviaba a los hermanos le traían el reporte, Pablo respondía con una carta, fortalecía a los hermanos. Siempre la autoridad está para cuidar la vida. Piense así, si yo tengo un niño de 2 años que quiere meter el dedo en el enchufe y sé que se va a morir, si le digo que no, ¿es control o es cuidado? ¿Y por qué su mente piensa en autoridad como control? Porque estamos mezclados con la experiencia. Pero desde el diseño de Dios, la autoridad, como estamos viendo, fue puesta para preservación de vida. Y me impacta mucho, se lo repito, que José diga esto al final de su historia, que Dios lo puso donde está para preservar la vida de las generaciones, es impresionante. Y la demanda para nosotros es mayor porque hoy tenemos al Espíritu Santo como ellos no tenían. Porque Dios no había venido todavía al Espíritu Santo, Dios no operaba desde adentro de las personas antes de la cruz. Esto sucedió después de la cruz. Por eso tenemos que estar felices y honrar al Señor por haber nacido en esta generación, después de la cruz. ¿Nunca vio los 3 locos amigos de Daniel? ¿Cómo hacen sin tener al Espíritu Santo? ¿Cómo esa convicción tan fuerte de decir a una ley legal? El país establece una ley. Si no te postrás, terminás en el horno de fuego. Y era literal. Dice que el fuego estaba tan fuerte que los que se acercaban para tirar a las personas se morían, porque el fuego, el calor que salía era tremendo. Y estos 3 locos le dicen, miren,
La hacemos corta, no discutamos más. No nos vamos a postrar, porque Dios nos puede salvar. ¿Cuánta fe, no? Ahora, más es que digan, y si Dios no nos salva, igual no nos vamos a postrar. O eran unos tremendos cabeza duras, o estaban llenos de convicción, conocían al Señor. Pero ¿no le parece que hoy esa demanda es mayor para nosotros teniendo el Espíritu Santo que produce el querer como el hacer de adentro, que nos dice esto no te conviene, esto no te metas ahí? O sea, por eso le dije desde el principio, entienda, la demanda es del Espíritu, la demanda no es de un loco que vino de la Argentina a traerle una mayor demanda. Y ahora qué lío que nos queda, el pastor ahora le agarró el fuego del David Firman, ¿no? Y esta semana nos va a tener loco demandándonos a todos. No se preocupe, la demanda no es de los pastores, la demanda es del Espíritu. Para que Dios reciba lo que compró para recibir. Porque si Dios nos compró y Él es nuestro dueño y nosotros estamos haciendo nuestra vida, Dios está siendo estafado. Porque si yo pago por algo y no lo recibo, es una estafa. A ver, por favor entiéndame, no estoy en modo de garrote, ¿sí? de latigazos. Yo me incluyo en esto. Esto es más bien una exhortación en amor que no es para condenar. Miren cómo funciona el principio de autoridad. Es una correlación de autoridad, orden, funcionalidad y propósito. Le doy un ejemplo bien sencillo para que usted lo entienda. Y esta mañana nos tocó ir con la pastora a una radio en ¿cómo era? Puerto La Cruz. Y ustedes conocen seguramente la zona ahí del mercado y todo eso. Impresionante el caos y el desorden que hay. Se lo digo con todo respeto. Las calles rotas, la gente que viene para acá, para allá, los coches acá, allá, no hay espacio. ¿Por qué se produce ese desorden? Porque no está la autoridad para producir orden. Entonces, ¿qué sucede? No está la autoridad, no se produce orden. Cuando no hay orden, las cosas no funcionan. Conclusión, no cumplen el propósito para el que fueron diseñados. Piensen en una cruce de camino, una lucecita, que es la autoridad puesta para producir orden. ¿Qué sucede? La respeto, eso produce orden. El orden hace que la esquina, el cruce funcione bien y cumple el propósito. Nadie se muere, no hay accidentes, no hay pérdidas materiales. Es una simple lucecita. La autoridad no es una persona, la autoridad no es algo, la autoridad es un principio espiritual. Que cuando yo lo entiendo en el Señor y lo respeto, me sujeto a la autoridad, estoy sujetándome al diseño de Dios para preservar mi vida. Por eso recuerde, la autoridad está para producir orden, porque orden es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. El orden hace que las cosas funcionen, y cuando las cosas funcionen, cumplen su propósito. ¿Sí? ¿Nunca vio un hijo querer tomar sopa con un tenedor? Chiquitito, no tiene ni idea. ¿Y qué es lo que hace? Viene la autoridad al papá, la mamá, y le dice, hijo, no es para eso. Mira, se lo saca y le da la cuchara. Qué autoridad violenta, controladora, dejarlo ser. No, va a estar 4 horas tratando de levantar sopa con el tenedor hasta que va a ser así y se va a tirar toda la sopa encima. ¿Ven cómo la autoridad viene a facilitar? Necesitamos volver a verlo desde la mente de Cristo, si no, no va a funcionar. Miren lo que dice Juan 1, 1 al 4, versión NBI. En el principio ya existía el verbo. Este es el Génesis del Génesis. El verbo es Cristo, la palabra. En el principio, ¿cuándo? Antes de la creación. Ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. O sea, necesitamos volver a entender que para Dios hay un principio. Mi experiencia puede tener, yo tengo 50 años. O sea, tengo recuerdo de, capaz que llego hasta los 5. Algunos se acuerdan quizá un poquito antes. No puedo definir 45 años como la verdad contra el principio que dice Dios que es el antes de la creación del mundo. Pero claro, miren cómo cuando empezamos a hablar de estas cosas o leemos este texto que está ahí hace 2000 años escrito, parece que estamos hablando en chino. Y uno lo escucha, bla, 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 no entiendo qué está diciendo. Es como cuando vamos al médico, el médico te está hablando español, pero empieza a hablar con tecnicismo, ¿no? Y
Y no entiendo qué me dice. Háblame en castellano. Sí, te estoy hablando en castellano, pero está especializado el lenguaje. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros hemos recibido un evangelio muy sencillo. Viene Cristo, murió por vos, Dios te amó y ahora tenés un ticket para ir al cielo. Y terminó el evangelio. Pero el evangelio no es un ticket para ir al cielo. El evangelio es una persona que nos fue dada, es una vida que vivimos ya. La vida eterna consiste en conocerle, conocer al Padre y al Hijo, dice Jesús definiéndolo en Juan 17:3. Entonces, como nosotros hemos pasado todo muy por arriba, esto nos suena chino, pero esta es la verdad. La verdad de Dios es el principio. Mire cómo Saulo lo experimenta. Saulo va camino a Damasco con celo de Dios. Él cree que lo está haciendo para Dios. Tiene autorización de los líderes religiosos y tiene autorización de Roma para moverse libremente cuando nadie podía salir de su casa porque terminaba muerto. Claro, hasta que se encuentra con Cristo. Y lo primero que Saulo entiende es que él está persiguiendo a las personas, pero en realidad está persiguiendo a Cristo mismo. ¿Por qué me persigues? Y a un tipo que tiene tanta autoridad que le fue dada por Roma y por el liderazgo religioso, Dios le dice lo siguiente: entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Impresionante, ¿no? Claro, entonces él entró a la ciudad y lo esperaba el superapóstol Pedro, que caminó con Jesús y tenía toda la revelación y la autoridad. No, lo espera un viejito, no sabemos ni quién era, Ananías, nunca más aparece en la Biblia. ¿Cómo una persona como Saulo, con tanto poder y autoridad delegada, puede sujetarse a un viejito insignificante? Porque él se encontró con la verdadera autoridad. Usted lee el texto y él dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Él le dice Señor en el primer encuentro con Cristo. ¿Y qué quiero decirle con esto? Ahora vamos a ir un poquito más sobre la historia de Saulo, pero lo que le quiero decir es que usted puede tener mucha revelación de quién es Dios, pero la revelación no le alcanza. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Te va a meter en el cuerpo. Lo próximo que viene después de recibir una revelación es entrar a la ciudad y que un viejito como Ananías te diga lo que tenés que hacer. En el cuerpo se te dice qué tenés que hacer. En el cuerpo nos sujetamos. La mano se sujeta a la muñeca se sujeta al antebrazo, el antebrazo se sujeta al codo, el codo al hombro y así. Todo está sujeto uno al otro y todo se sirve uno al otro. Me pica la nariz, la cabeza le dice a la mano rascar la nariz y la mano dice no tengo ganas. ¿Funciona así? O automáticamente toda la información pasó por todas las conexiones, los tendones, los ligamentos, y la mano va a la nariz y rasca. Se sirve. Ahora mire, para que no crea que estoy inventando este principio, Saulo vio a Cristo. Él ya entiende, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la vida, Cristo es a quien yo me tengo que sujetar. Y Pablo empieza un proceso de avance a entender más. Y si usted lee el libro Los Hechos va a ver que él empieza a decir: yo iba camino a Damasco y vi al Señor y mi vida dijo un giro total y pasé de asesino a edificador. Esto solo Dios lo puede explicar, porque es inexplicable humanamente. Entonces Saulo sigue avanzando en su vida y de repente un día te escribe Gálatas y te dice: Dios me escogió en el vientre de mi madre. Pará, Pablo, ¿no era que te escogió en camino a Damasco? No se contradice la Biblia. Lo que pasa es que Pablo empezó a tener aumento de luz, empezó a tener mayor medida de verdad, porque la verdad es Cristo y es infinito. Le cuento, lo que usted sabe hoy, que se agranda mucho, que sabe tanto, no sabe nada, porque Cristo es infinito. Y cuanto más lo vamos conociendo, nos da más vergüencita de lo que no conocemos. Perdón, Señor, porque pensé que ya estaba, pero es infinito. Realmente el Espíritu lo que va a hacer es humillarnos cada vez que accedemos a una mayor medida de verdad, porque es impresionante. Y nos empieza a agarrar el peso. Señor, perdí 40 y pico de años sin conocerte, perdón. Quiero más. Me rindo, suelto todo. ¿Qué me importa lo temporal, el dinero, los recursos? No importa, a no ser que venga para servirte. Yo buscaba recursos para mí, para que todos que digan: oh, mirá cómo le va al doctor Firman. Qué bobo. Perdón, estoy hablando de mí. Entonces él sigue avanzando en medida de verdad y un día te escribe el libro, la carta a los Efesios. Y te sale con algo impresionante. Y te dice: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Una luz puede ser ver a Cristo y entender que Él es quien es Él. Otra cosa es entender que Él me escogió en el vientre de mi madre. Mayor cosa es entender todo el origen. Pablo es el que más explica qué pasó con el primer Adán, con el postrer Adán, lo que se perdió en el origen, en nuestra creación. Pero Él va más atrás todavía y te dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto que estamos leyendo, en el principio. Necesitamos acceder a eso.
Eso está accesible para todos. Tenemos todo el mismo Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la diferencia entre alguien que empieza el primer grado en la escuela del que está en el último grado? Que el otro llegó primero. Todos van a llegar ahí. Por eso Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto. Todos vamos a llegar, salvo el que no quiere. El que quiere jugar a la iglesia, jugar al cristianito, andar por la vida coqueteando con todo lo que este sistema te ofrece, que es vacío, es nada, porque si Cristo es todo, lo que hay afuera es nada. Podés pasarte la vida así. Y ser un viejo cristiano, bebé, pero con barba blanca como yo. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 3. Fui a hablarles como a maduros y no pude decirles lo que venía a decirles porque son niños. Y dejó de decir cosas. Eso es retraso. Si él no puede traer lo que el Señor le dijo que traiga porque eran niños y se estaban peleando. Y miren lo que Pablo define como inmaduro. Celos y divisiones. No sé cómo andamos. No porque yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, entre ustedes, ¿acaso no son inmaduros? ¿No son carnales? Y el inmaduro es carnal. Déjeme avanzar un poquito más. ¿Voy bien? ¿Me tengo un ratito todavía? Son como 3 dijeron que sí. Estamos fritos. Déjeme un ratito, voy a pasar acá. Lo que quiero que usted entienda es que el principio es lo que define todo. La autoridad es un principio espiritual previo a la caída. Dios aparece, instituye al ser humano como autoridad delegada, Él es la autoridad y Dios le deja las normas de lo que pueden y no pueden hacer. Todo está muy claro. El árbol de la vida está en el centro del huerto, no hay que andar buscándolo jugando a la escondida. ¿Se dice así o qué? Dios dejó claro cómo eran las cosas. No aparece después de la caída de la autoridad es anterior. ¿Sí? Al no entender autoridad, perdemos efectividad como individuos y familias, porque la verdadera autoridad simplifica. La verdadera autoridad siempre te simplifica la vida. ¿Sabes para qué están los pastores aquí? Para fortalecer al equipo de colaboradores, para que colaboren con tu vida, para que conozcas más profundamente a Cristo. Te simplifica la vida. Todo esto que yo le estoy compartiendo es uno de los capítulos de mi último libro. Un libro lleva aproximadamente 1 año escribirlo. Primero recibir del Señor lo que tenés que escribir y después dedicarte a estudiar, a investigar, a orar, meses, a veces más de 1 año. Después el libro entra a una editorial y a veces la editorial se toma 3 meses, 6 meses para terminar el libro. Y usted lo puede recibir en 1 hora y media de administración. ¿No le simplifica la vida? Si todos tuviéramos que tomarnos el tiempo para verlo y entenderlo. Y está bueno que el pastor trabaje, y sí, el obrero mejor si trabaja, ¿no? Porque no tiene que andar rindiendo cuentas si usó la plata de la iglesia o no. Pero ¿no sería mejor que pudiera estar sostenido, no toda su vida, porque yo trabajo, no tengo problema en trabajar, atiendo muchos pacientes por día, pero todo el tiempo que se le libera a una persona que está en autoridad es tiempo que me simplifica a mí la vida. Necesitamos volver a entender la verdadera autoridad desde la perspectiva de Dios. La autoridad produce orden, lo dijimos recién. La autoridad soluciona. La autoridad es un principio, no una persona. Y Saulo entendió muy bien esto. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y sabes lo que es lindo del cuerpo? Que mientras el Señor se le está apareciendo a Saulo, el Señor se le está apareciendo a Ananías y le dice, tenés que ir a recibir a Saulo, porque me es útil. ¿Y saben lo que hace Ananías? Cuando llega, no dice, uy, este me va a matar, este viene escondido, está simulando, seguro vino a matarnos a todos los cristianos acá en Damasco. Lea Hechos. ¿Sabe qué hace Ananías? Se acerca, lo abraza a Saulo y le dice, hermano Saulo. Qué hermoso que es el cuerpo, ¿no? Nosotros desde nuestra mirada, desde lo que estamos pensando, piense, recién él lo dijo, Dios me escogió de antes de la fundación del mundo. O sea, ¿qué estaba viendo Dios cuando veía a Saulo? Nosotros veíamos un asesino. Dios estaba viendo el apóstol Pablo, que todavía no había sido rescatado. ¿Y qué vio Ananías?
Un loco que quizás lo venía a matar, o vio como Dios le mostró quién era Saulo. Y pudo ir a decirle, hermano Saulo, ¿cuánto nos hace falta volver a esa sencillez? No estoy diciendo con esto que no tengamos discernimiento y estemos aceptando a cualquiera que viene, porque hay muchos paracaidistas que suelen aparecer. Porque aquí, si no sos nadie afuera, aquí te dan un micrófono, tenés autoridad, te ponen gente a liderar y te puede empezar a inflar. Pero no se trata de eso. Se trata de servir. ¿Saben cuando una verdadera persona está comprometida con el Señor? Es una persona que no busca sobresalir. ¿Saben que si ustedes me preguntan, yo pido no estar acá? No, Señor, manda a otro. Y no me estoy poniendo como autorreferencia, ¿me entiende el punto? O sea, y usted lo habrá sentido alguna vez, Señor, ¿no habrá alguien mejor que yo? Es mucha responsabilidad, mejor que vaya otro, déjame todavía crecer, avanzar. Y el que no piensa en el Señor quiere estar, quiere tener una posición, quiere tener un liderazgo, quiere mostrarse, mostrar cuánto sabe. Déjeme avanzar y terminamos dentro de 25 minutos. Necesitamos entender esto. Y Pablo decía, escribiendo a los filipenses, para mí repetirles no es gravoso y para ustedes es mejor. ¿Saben lo que sucede cuando se repite algo? Es como el riego. ¿Vieron que dicen yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da el Señor? ¿Riego qué es? El cuidado de una vida. Es repetir todos los días lo mismo, todos los días a la misma hora, todos los días la misma cantidad de agua. A veces no es todos los días, a veces cada 2 días, una vez a la semana, pero es una repetición hasta que esa planta crece, se hace robusta y puede alimentarse y nutrirse del agua que está debajo. Entonces, lo que necesitamos muchas veces es repetir. Usted va a volver a escuchar una y otra vez muchas cosas. Por ejemplo, que Cristo es una vida, que el verdadero evangelio es Cristo y es una vida en nosotros. El evangelio no es Marcos, no es Mateo, no es Juan. Ese es el registro de Mateo acerca de Cristo encarnado en la tierra. A alguien se le ocurrió poner el evangelio según... Pero el evangelio en realidad, cuando estudiamos las escrituras, es Cristo, es la vida que nos fue dada, porque estábamos muertos, Dios nos dio vida. Entonces, si es una vida que nos fue impartida y que Dios quiere dar a conocer a través de nosotros, necesitamos entender que la tenemos que cuidar. Dios lo mostró en el mismo nacimiento de Jesús. ¿Usted vio que Dios te redobla la apuesta? El primer Adán grande falló y Dios dice, ok, voy a usar otro plan. El hombre no funciona, vamos a usar los monos. No. El planeta de los simios es solo una película, no es la realidad. ¿Qué hace Dios? Te dice, ok, ahí les va, van a ver que sí funciona. No solo que creo en el diseño, sino que voy a confiar en el diseño, pero desde cero. Entonces, ¿qué se le ocurre? Que el Cristo eterno, el de quien salió todo el universo, como dice Colosenses 1, se encapsule en la tierra en la forma de un bebito humano. Mire si Dios no confía en el ser humano para la preservación de la vida. Su propio hijo tenía que ser preservado por un matrimonio común y corriente. Nació como un bebito, habría que darle el pecho, limpiarlo, cuidarlo, ver que no tenga muerte súbita, que se alimente de lo necesario hasta que fue creciendo, iba creciendo en sabiduría, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Preservada su vida por un matrimonio. Todo se trata de vida. Por eso necesitamos entender que todo lo que hacemos todo el tiempo es una cuestión de vida y de preservación de vida. Por eso 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos dio vida, ¿qué vida? Eterna. Y esa vida está en su Hijo. La vida eterna no es después que me muero, la vida eterna es Cristo en nosotros. Ya tengo la vida eterna. Y dice aquí Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso usted tiene que entender que cuando hablamos de preservación de vida es más que preservar la vida natural de nuestros hijos que vayan creciendo sanos, es preservar la vida de Dios en las generaciones. Que Cristo crezca en nuestro interior, que Cristo sea impartido en nuestro interior, crezca, sea nutrido, aumente y Dios reciba lo que Él siempre diseñó, que es que su Hijo sea la expresión de Él en la tierra.
Génesis 1:26, fuimos creados como imagen de Dios, foto de Dios en la tierra. El primer Adán falló, pero el postrer Adán, Cristo, vino y dijo, el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Quieren ver al Padre? Mírenme. Y si entendemos hoy que Cristo está en nosotros, lo único que le garantiza a Dios darse a conocer es que su vida, que es su Hijo, crezca en nosotros. Porque Él es la imagen del Dios invisible, no nosotros. Ahora portamos en nuestro interior la imagen de Dios, como fue diseñado desde el principio. Pero esa imagen es Cristo. Yo no muestro al Padre, Cristo muestra al Padre. Lo que Dios quiere, por eso es tan importante hablar de morir en la cruz, que es un evangelio que no vende, nadie quiere escuchar eso. Vende el evangelio de la prosperidad, pero el evangelio de que yo soy crucificado y vive Cristo en mí, lo cantamos, pero ¿lo vivimos? Porque si Cristo vive en mí, Cristo aumenta, lo que se va a notar es Cristo, y lo que hace Cristo es mostrar al Padre. Y para eso se nos da autoridad. Por eso José dijo, Dios me puso acá para preservar la vida. Había que preservar la simiente hasta que la simiente se manifestó en una mujer. Y nació Jesús. Como había sido anunciado en Génesis 3. Va a venir la simiente de la mujer y te va a aplastar la cabeza. ¿Ven cómo cuando vemos todo desde la mente de Cristo y desde la obra de la cruz, todo es como milimétrico? Un rompecabezas que todo encaja en su lugar. Y hoy tenemos al Espíritu Santo. Es como si Dios nos hubiera dado la tapa del rompecabezas. Y sabemos que va a dónde. Pero lo que Dios está esperando es que nosotros nos comprometamos para nutrir, preservar y cuidar esa vida. La obediencia entonces es producto del aumento de Cristo. Si Jesús decía, yo nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer al Padre. Si Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estamos hablando de obediencia. ¿Dónde está Cristo hoy? Entonces la tecnología para obedecer al Padre está instalada dentro suyo. Le digo más, es el mandato. Déjeme mostrarle esto para que usted vea. Búscame por favor Mateo 28. 18, 19 por ahí, que es el mandamiento. ¿Se acuerdan que Jesús se despide de su discípulo y le dice, ¿qué les dice? Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Si Él tiene toda potestad, nadie más tiene ninguna. Porque no hay más si toda la tiene Él. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces le dice lo siguiente. De 18, 19 poneme. Entonces Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, escuche, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí lo dejamos. Pásame al 20, miren lo que dice. Enseñándoles, ¿a qué? ¿A qué se nos mandó a hacer? Enseñar a obedecer. ¿Cuál fue el gran problema del primer Adán? Desobedeció. ¿Qué vino a hacer Cristo? A mostrar que un ser humano portando la vida de Dios puede vivir para obedecer. Jesús era uno solo. Después que muere, el Espíritu vivificante se imparte en la iglesia. Todos tenemos a Cristo nosotros. Todos podemos obedecer. Y ese es nuestro mandato. Salir por la vida a formar discípulos de todas las naciones y enseñarles a obedecer. Miren qué interesante lo que le voy a mostrar ahora. Buscame por favor Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Pablo no estuvo en esta despedida. Pablo no vio a Jesús personalmente. Pablo aparece unos años más tarde, sabe la historia, conoce, ¿no? Él está persiguiendo a los del camino, a los que están por ahí alborotando todo, diciendo que el Cristo era el Mesías y que resucitó y todo lo que ya sabemos, ¿no? Verso 1, Romanos 1. Miren lo que dice, cómo el Espíritu Santo le mostró a Pablo cuál es la misión de la iglesia. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y aquí lo define. Verso 2. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Que por medio de sus profetas ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras, acuérdense que es de Malaquías para atrás. Este Evangelio habla de su Hijo. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Es Cristo. Es el Hijo. Que según, volveme por favor, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Yo puedo estudiar a Cristo históricamente. Mi profesor de filosofía en primer año de la facultad hablaba de la Biblia para burlarse, ¿no? Pero sabía la Biblia más que yo.
Y él sabía quién era Cristo. Cuando ven muchas películas de Jesús son hechas por Hollywood, gente no cristiana. Porque vende. El histórico. Pero miren cómo dice Pablo en el verso 4. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. O sea, una cosa es que yo conozca a Cristo histórico y otra cosa es que yo conozca al Cristo resucitado. Que fue el que Pablo conoció y cambió su vida para siempre. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y miren lo que dice el 5, que es impresionante. Por medio de Él, de Cristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para propósito. ¿Para qué? Para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿A qué nos dedicamos? A enseñar a obedecer. ¿Entiende cómo cambia todo absolutamente cuando puedo entender? Y no me da el tiempo, quisiera desarrollar tanto de todo esto. Esto es un libro entero que estuve trabajando, pero entienda esto, nos fue dada una vida, esa vida en nosotros le garantiza a Dios que nosotros vivamos para obedecer. Primero a Él y después a las autoridades delegadas. Nuestra tarea es ayudar a nuestros hijos o a nuestros discípulos, a la gente que lideramos en el desarrollo de la vida de Cristo en ellos. Esa es nuestra tarea. Esa madurez, ese crecimiento de Cristo en nosotros nos va a llevar a la dependencia de Dios, no la dependencia entre nosotros. Lo que hay en el cuerpo es interdependencia. Nos vinculamos el uno con el otro, con un solo interés, el interés del Padre. ¿Cuál es el interés del Padre? Que Cristo sea formado en nosotros. Y el verdadero líder llamado por Dios, como Pablo, llega a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los hermanos. Lea Gálatas 4:19. Y él dice, vuelvo, o sea, esto es algo que él siente permanentemente. Llega a sentir, ¿cuántas mamás tuvieron acá con dolores de parto? ¿Cuántos tuvieron cólico renal? Es bastante similar, un dolor insoportable. Ese dolor la está sintiendo Pablo. Su verdadera aflicción no es si va a salir de la cárcel o si tiene dinero o no. La verdadera aflicción de Pablo es que Cristo crezca en los hermanos. Interdependencia corporativa. Por eso, como decía antes, el legado más glorioso que usted puede dejarle a sus hijos es entender la vida de Cristo en ellos. ¿Sabe lo que produce que sus hijos entiendan que Cristo es una vida en su interior? Los blinda. Porque ¿qué te van a ofrecer de afuera que sea mayor que lo que ya tenés adentro? Si Cristo es el que sostiene el universo, todo salió de Él, todo fue hecho por Él y para Él. Él es más grande que todo el universo. Mi universo interno es más grande que el universo externo. Solo puede ser más grande lo de afuera si yo ignoro lo que tengo adentro. ¿A qué nos tenemos que dedicar? A que nuestros hijos conozcan que tienen adentro una vida indestructible. Se llama Cristo. ¿Qué te van a ofrecer? Sexo, droga y rock and roll. No es nada al lado de Cristo. Ya estoy pleno, ya soy amado, soy bendito porque Dios puso a Cristo en mí. No hay nada afuera que me puedan ofrecer. Entonces trabajemos para que la vida de Cristo aumente en ellos. Si la vida de Cristo aumenta en ellos, ¿qué es lo que se produce? Que yo viva todos los días, todo el tiempo, con la conciencia de que Cristo habita en mi interior. Me ofrecen un negocio turbio, lo rechazo porque va a deshonrar a Cristo que está ahí conmigo. Yo estoy hablando con alguien, nadie me ve. Estamos en una oficina escondido y me dicen, mira, te vas a ganar una fortuna. Cristo está ahí. Prendo la computadora, pongo pornografía, Cristo está ahí. Me encuentro con una persona para engañar a mi esposa, Cristo está ahí. Por eso le ha hecho tanto daño a la iglesia no entender que Cristo es una vida en nosotros. ¿Sabe qué me decía un hermano hace poco? Yo soy viajante y me aseguro, si alguien me hace dedo, lo siento en el asiento de atrás. Hacer dedo es, ¿cómo dicen acá? Pedir cola, ¿no? Me aseguro de que se siente atrás porque al lado mío va el Espíritu Santo. Otro hermano puso una foto en internet de la celebración de la Navidad y pusieron la mesa y en una de las puntas se sentaba él, el resto de la familia, y en la otra punta la silla del Espíritu Santo. Suena lindo, pero no es la realidad del nuevo pacto después de la cruz. Después de la cruz, Cristo es una vida en nosotros. El misterio escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros, no está fuera de mí,
No puedo ir a trabajar sin Cristo, está en mí. No puedo andar por la vida haciendo lo que se me dé la gana. Sí puedo, pero deshonro su vida que está en mí. Por eso cuanto más conscientes estamos de su vida, nos vamos a portar bien siempre en todo lugar sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Nadie tiene que estar persiguiéndote. No le pongo un chip, un GPS a mis hijos para ver dónde están. Confío en el aumento de Cristo en su vida. Y lo suelto. Y ellos empiezan a apasionarse por el Señor, sin obligación, porque saben, conocen, nos dedicamos a que lo conozcan. Y entonces eso va a hacer que agrademos al Señor en todo. Cerremos con esto. Miren, cuando hablamos de autoridad, la Biblia habla de Dios instituyendo, la Biblia habla de Dios destituyendo, la Biblia habla de Dios constituyéndonos hijos. Son palabras de autoridad, de altísima institucionalidad, que nos suena mal si no lo vemos desde la mente de Cristo. Pero todo esto lo hizo Dios antes de la caída, recuerde eso, estos son principios de antes de la caída. Entonces lo que necesitamos es volver a redefinir la institucionalidad. ¿Qué es la verdadera institucionalidad? Es un diseño divino previo a la desobediencia y la desconfiguración del alma de las personas. Miren, usted ve el Edén y va a ver un hombre y una mujer plenos y hablando con Dios. Dice las Escrituras que hablaban con Dios cara a cara a plena luz del día. El día que fueron engañados, que la serpiente se metió con sus emociones, le dijo, viste, mirá qué bueno. El mismo árbol que estaba ahí siempre, que nunca les llamó la atención por causa del engaño, ahora dicen, wow, mirá qué buen árbol lindo para conseguir sabiduría. La serpiente se mete con su alma y logra que ellos desobedezcan. En el momento que desobedecieron, cambió su configuración mental. Y ahora se empiezan a esconder de Dios, ahora empiezan a tener temor. Y empieza a fallar la institucionalidad. Y Adán tiene la caradurez de decirle a Dios, la mujer que me diste. Está peleado ahora con Dios, está peleado con la mujer, está peleado con la creación. Todo es un caos. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. La verdadera institucionalidad tiene como fundamento la voluntad de Dios y no voluntades humanas. Cuando nosotros estamos buscando garantizar la voluntad de Dios, estamos buscando garantizar su interés. En la verdadera institucionalidad va a haber alguien que está en autoridad y va a haber personas que están bajo autoridad. Pero todo es una cadena de autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Pero lo que necesitamos volver a recordar que la autoridad Dios la estableció para preservar vida. ¿Cuál debería ser el mayor interés? Y esto es algo que yo le animo a que ustedes vigilen en nosotros, los pastores. Que ustedes vigilen que nosotros no dejemos de amar al Señor, que estemos metidos, apasionados con el Señor, dispuestos a dar la vida por el Señor. Y que nosotros estemos con el único interés, no de amontonar gente y de que pase lo que pase y manipular y lograr finanzas y cosas temporales, sino que nosotros estemos comprometidos con que Cristo crezca en nosotros. Si usted cada vez que viene a una reunión, usted puede irse sabiendo que aumentó su conocimiento por el Señor, aumentó su deseo de obedecerle, como veíamos ahí en Romanos 5. Lo que produce el Espíritu Santo es una pasión. Yo estoy acá por obediencia, no estoy acá por elección. A mí mi pastor, mi apóstol me dijo, el Señor nos dio testimonio que seas parte del equipo, que podés venir a Venezuela. Y yo suspendí 10 días todo mi trabajo y pagué mi pasaje para venir. Y de nuevo, por favor, no lo digo como autorreferencia, lo estoy diciendo para que entendamos lo que produce el Señor. Y yo trabajo en mi consultorio, o sea, si yo no estoy sentado en mi consultorio no me entra dinero. Desde el punto de vista natural esto es pérdida. Desde el punto de vista del Espíritu me voy feliz, gozoso, mi familia está gozosa porque estamos colaborando con el aumento de Cristo y estamos llevando, escuche, ¿saben que nos estamos llevando? Yo no vengo a darle lo que usted no tiene, vengo a colaborar con que todos entendamos más al Señor y estamos volviendo a garantizarle a nuestro apóstol que estuvo con nosotros hasta hace unos días en Valencia, cómo están los hermanos en lechería. Así funciona la autoridad. Para mí no es ganancia. Sería más cómodo estar en mi casa. Pero estoy feliz de estar acá. Porque me voy feliz de ver que Cristo está aumentando la vida de los hermanos. Si yo puedo ir ahora, mañana tenemos un encuentro con el equipo y me van a preguntar qué pasó acá. ¿Y saben cuál va a ser mi reporte? Hay personas que están garantizando el aumento de Cristo en esta zona.
Hay pastores, hermanos que han venido estos días de otras congregaciones. Estamos en la misma congregación que se llama Cristo. Estamos congregados en Él. Y si todos trabajamos por el mismo interés de Dios, se va a cumplir la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. No somos uno porque nos ponemos de acuerdo que todos pensamos igual. No somos uno porque hacemos un evento donde estamos todos. Somos uno cuando todos trabajamos por el interés del Padre. Y el interés del Padre es que Cristo aumente en los hermanos. Y para eso nos fue dada autoridad. Para garantizarle a Dios que la vida crece en un hermano. Así sea que solo disipules a una persona y nadie ni se entere porque nunca te dan un micrófono. Pero tu trabajo como autoridad de ese discípulo es garantizarle a Dios que la vida de Cristo está creciendo en él. Y entonces, ¿saben qué hace Dios? Si sos hallado fiel, te da más responsabilidad, más administración. Es hermoso. Es hermoso. Estamos para garantizarle a Dios su voluntad. La verdadera institucionalidad siempre preserva la comunión, porque allí es donde se preserva la vida. Común, unión. Cristo es nuestra comunión. La verdadera autoridad no va a salir a tirar piedra contra sus propios hermanos. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos a Cristo. Cristo no se hace daño a sí mismo. Yo no soy el Espíritu Santo para definir quién es mi hermano y quién no, quién tiene la verdad y quién no. Entonces se lo dejo al Espíritu eso. Jesús mismo decía, yo no soy el labrador, yo no estoy podando. Mi única función es dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que el Padre espera? El fruto del Espíritu. Claro, pero nos hemos agarrado a veces, como estamos en autoridad, conocemos algunas cosas, el dedo acusador, ¿no? Empezamos a tirar piedra. No estamos para tirar piedra. Estamos para garantizarle a Dios la comunión que preserva la vida. ¿Sabe lo que pasa en estos momentos? Donde nos encontramos y vemos que Dios no tiene geografía, porque somos los mismos hermanos, estamos en Cristo, tanto en Argentina como acá, en Europa, en todos lados, no importa la condición política y social, estamos en Cristo. Y la comunión, la común unión, le garantiza a Dios que su vida crezca. ¿Usted nunca se dio cuenta que no es lo mismo que usted escuche esta grabación mañana o después que haber estado participando en lo que sucedió aquí hoy? Y está bueno y dejamos la grabación porque le puede servir a los hermanos, pero en la comunión se suceden otras cosas. Se produce un ambiente, se produce una comunión, se produce el Espíritu Santo trayéndonos luz a todos y entonces la vida va aumentando. La verdadera institucionalidad nace de la revelación de la autoridad y la voluntad de Dios, como lo experimentó Saulo. Ahora, déjeme terminar con esto. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo está produciendo? Jesús lo dijo, va a venir el Espíritu Santo y les va a guiar a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y si nos va a llevar a toda la verdad, significa que nos va a ir llevando siempre. Vamos a estar 100 años y vamos a seguir viendo la verdad porque es infinito Cristo. Déjeme mostrarle con este ejemplo, y lo hablábamos hoy con los chicos en la tarde. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Pacto, el que tiene la gracia de hablar de quién es Cristo, de abrir el camino del Señor, de quien recuerde, Jesús dijo que es el menor de todos los santos, es mayor que él. El pastor se lo va a explicar la próxima. Pero preste atención a esto. Juan el Bautista es el único que dice, este es el Cristo, el que quita el pecado del mundo. No dice el que limpia, como eran los sacrificios hasta ese momento. Quitar quiere decir que Dios iba a sacar de nosotros esa naturaleza corrupta y poner una nueva naturaleza que es Cristo. O sea, Él tiene una medida de verdad. Él puede reconocer, este es el Cristo, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Claro, ¿qué sucede? Un poco porque era medio cabezón, cabeza dura, ¿no? Y se metía en líos, y otro poco porque era parte también del plan, termina preso. Conoce la historia. Entonces, ¿qué hace estar preso? Juan el Bautista no tiene acceso a mayor medida de verdad. Juan el Bautista no lo ve a Jesús cómo opera, cómo está con sus discípulos, cómo los demonios se sujetan, cómo los enfermos son sanados, cómo hasta inclusive toca a alguien su ropa y sale poder. O sea, estaba pasando algo impresionante que no era explicable. Entonces él ve solo al Cristo que quita el pecado del mundo, pero no ve al Cristo que sana, no ve al Cristo que libera, no ve al Cristo que tiene autoridad sobre todo, que a las tormentas se sujetan, que todo se sujeta, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Él no tiene acceso a esa verdad. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Empieza a dudar. Lo cual nos tiene que llamar mucho la atención. Si no permaneces con acceso a la verdad, a mayor medida de verdad, que para eso tenés el Espíritu Santo, puede pasar que empieces a retroceder. Entonces él manda a su discípulo y le dice a Jesús,
nos manda Juan para saber si sos vos o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo tengo la revelación de que Él es? Y ahora digo, ¿será? Es trágico. Se lo volvió a menos que cero. Porque lo que Dios quiere es que nosotros vayamos accediendo a una mayor medida de verdad. Lo que usted conoce hasta hoy lo tiene que abrazar con determinación y estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Y eso va a producir que el Señor produzca una mayor medida de verdad. Usted va a conocer a Cristo el sanador, a Cristo el libertador, al Cristo el que está sentado a la diestra de Dios gobernando sobre todo, al Cristo ascendido, al Cristo resucitado. Va a entender al Cristo preexistente, el que estaba antes de la creación del mundo. Va a ir entendiendo, y cada vez que vamos entendiendo más aumenta su vida en nosotros y más estamos dispuestos a todo. Y nos transformamos en testigos. Me serán testigos. ¿Saben lo que significa la palabra testigo? Mártir. Los discípulos de la primera iglesia, los hermanos nuestros de la primera iglesia no jugaban al cristianismo. Ellos vivían a Cristo. ¿Y saben qué les costó la vida? Durante 300 años los cristianos dieron la vida, saliendo a la calle, crucificados, metidos en medio de los leones en el Coliseo. Se despedían. Lea, busque en Google, hay libros históricos. Puedo pasar, tengo un libro que se llama Cuando el cristianismo era nuevo o algo así, no me acuerdo ahora el nombre. Y va a ver los testimonios que hay de los hermanos en la primera iglesia, los primeros 300 años. ¿Qué le quiero decir con esto? Necesitamos garantizarle a Dios. Dios te permite estar acá, vivir acá, es su plan que estés acá. Sé para Dios una garantía de que su hijo va a crecer y va a aumentar. En tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en los hermanos, ofrecete a discipular. No busques la gloria de estar visible adelante. Decile a tus pastores, a tus líderes, me ofrezco a discipular a alguien. Primero quiero ser discipulado. ¿Querés discipularme, pastor? Y me ofrezco para discipular. Si yo colaboro con que en una persona Cristo aumente, ya estoy llevando adelante el plan de Dios, aunque nadie me conozca. Pero sepa esto, desde el día que nos unimos a Cristo pasamos a ser figura pública. Nunca dude de su vida, porque usted puede estar en una casita insignificante y pobre por ahí, o en una mansión por ahí. Puede ser conocido o desconocido. Del momento que me uní a Cristo y me hice uno con Él, ahora Cristo vive en mí. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo está para dar a conocer al Padre. Figura pública es una figura visible. Usted y yo somos figura pública, mucho antes que el Facebook exista. Desde hace 2000 años. y el Facebook no existía. Seámosle a Dios garantía. Pidámosle al Señor. Yo sé que es imposible que en una hora y media podamos entender todo esto. Solo dejo perlitas, semillas que el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que te digo. Piensa, razona, medita, estudia y Dios te va a dar entendimiento en todo. Yo sé que muchos de ustedes se van a ir a su casa, van a tomar tiempo para meditar, para estudiar, se van a sentar con su esposa, lo van a hablar. Sería buenísimo que aunque sea la primera vez, no importa la edad que tienen sus hijos, sentarnos como familia y decir, muchachos, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Vivir a Cristo no es algo que hacemos en una reunión o 3 o 4, a veces los pastores se ponen medio locos y te hacen venir todos los días. No sé cómo será tu caso. Pero no se trata de eso, se trata de que todos los días nosotros vivamos una vida. Dígale a sus hijos, no quiero ir a la iglesia. No, hermano, o sea, primero, mientras estés bajo este techo vas a hacer lo que como familia hacemos. Después, si te pagás la vida solo, decidirás y hacer lo que quieras. Pero mientras estés en casa, nosotros vivimos a Cristo, es parte de nuestra vida. Le decía el otro día a los muchachos en la reunión, ¿cómo es tan común hablar de una parrilla o hablar de fútbol y no es normal hablar de Cristo cuando es nuestra vida? Debiera ser lo más normal del mundo, estar todo el tiempo hablando del Señor. Si Él es nuestra pasión, Él es nuestro verdadero interés. Claro, en la intimidad se nota cuál es mi verdadero interés, a qué le dedico tiempo, a qué le dedico recursos, dinero, agenda. Sé que el Señor está hablando con muchos de ustedes. Le animo a cerrar sus ojos un momento ahí donde está. Y me gustaría que juntos podamos responderle al Señor en esta noche, a su llamado, su inquietud. El Espíritu Santo nos está llamando a responder al Señor. Si Dios nos creó para sí mismo, si Dios nos creó para su plan,
de darse a conocer a través de nosotros. Si Dios, cuando fuimos perdidos, muertos, trazó todo un plan que incluía dar a su propio Hijo para comprarnos nuevamente, para rescatarnos, la pregunta que tenemos que hacernos esta noche, ¿será que Dios puede contar con nosotros? ¿O estamos viviendo nuestra propia vida? Tenemos nuestros propios intereses, nuestros propios planes, nuestros propios propósitos. Te voy a animar en esta noche que si querés responder a esta invitación del Espíritu, que el Señor pueda contar con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tus generaciones, que te vas a comprometer con garantizarle a Dios que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a ser colaboradores en su plan, que te puedas poner de pie en esta noche. Señor, yo soy el primero aquí adelante poniéndome de pie, diciendo, cuenta conmigo. Hacé tu propia oración ahí, como te salga, lo que quieras decirle al Señor. Señor, contá conmigo. Rindo mi vida, rindo mi matrimonio, rindo mi familia, rindo mis hijos, mis generaciones, los bienes, los recursos que me diste a administrar, el tiempo, la agenda. Señor, la rendimos en esta noche. Y no queremos fingir, porque sabemos que si revisás nuestra agenda, revisás nuestra cuenta de banco, enseguida se va a notar dónde están nuestros intereses. Por eso queremos ser sinceros en esta tarde, Señor, y decirte, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, no fingido, de verdad. Señor, rendimos todo, rendimos nuestra vida, rendimos nuestro matrimonio. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. ¿Por qué si está ahí con su esposa, con su esposo, si están sus hijos, no se reúnen en familia? Vamos a hacer un tiempito de oración juntos. Y rindan su vida al Señor. Díganle al Señor, ahí en sus propias palabras, como familia, Señor, contá con nosotros. Te vamos a garantizar el aumento de tu vida. Señor, más allá de los errores que podamos haber cometido hasta ahora, de aquí en adelante nos comprometemos a servirte, a conocerte, a amarte, ser parte de tu plan. Señor, queremos en esta región, en este estado, en este país, en este continente, ofrecerte la garantía, Señor, de que tu vida está siendo preservada. A eso queremos dedicar nuestra vida. Y vamos a empezar en casa. Vamos a empezar en casa, Señor. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias por la oportunidad de entender un poco más. Gracias, Señor. Señor, que en esta noche la verdadera adoración que recibas sea nuestra vida rendida a ti. Esa es la verdadera adoración, verdadero sacrificio. Te honramos, Señor, te adoramos. Amén. Quédese allí, siga ministrando al Señor.